gracias, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD, recibiendo a nuestro invitado central de esta mañana de jueves, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, con el que conversamos de muchas cosas, sobre todo porque esta semana se designó a una nueva presidenta del Gabinete Eléctrico, que él de alguna forma también se vincula. Y buenos días, ministro. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo ¿Cómo está tú usted? estás? ¿Qué tal, Gilbert? Bienvenido, ministro, bienvenido. Cabrera, Bienvenido. mucho Un gusto. placer tenerle aquí. ¿Cómo está usted? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy Qué bien, bueno, Lorena. qué bueno. Qué bueno. Y ahora un chinchín mejor. Qué bueno, ojalá haga eso. Empezamos con esa parte que le mencionaba. Esta semana el presidente de la República, Luis Abinader, designó a la vicepresidenta Raquel Peña como presidenta del Gabinete Eléctrico. No sé, nosotros pensamos que tal vez como no conoce el sector, pudo haber sido usted, pudo haber sido Milton, pudo haber sido cualquiera de los que está en el sector eléctrico para encabezar ese propio gabinete. Cuéntenos usted qué le parece esto, aunque usted como del gobierno, claro, va a decir que está bien, pero ¿cómo lo ve? No, no es que voy a decir que está bien, sino tú puedes estar seguro que te voy a decir la verdad de lo que creo. Claro. Lo primero es que desde hace prácticamente 2 semanas la vicepresidenta ha estado trabajando con nosotros en el gabinete eléctrico. Lo que no había salido es el decreto, pero tiene 2 o 3 semanas, yo diría que 3 semanas, participando activamente en todas las reuniones del gabinete eléctrico e incluso realizando tareas adicionales en el sector eléctrico conjuntamente conmigo como ministro. Es decir, lo que se anunció ayer fue el decreto, pero ella tiene ya un tiempo trabajando. Segundo, es bueno decir que el 23 de septiembre del 2020, apenas un mes después de tomar posesión el gobierno, el presidente emitió un decreto, el decreto 498-20, en el cual se anunció la creación, se designó la creación de 10 gabinetes sectoriales. Gabinete de agua, gabinete de salud, gabinete de educación, gabinete de turismo, gabinete de agrícola, agropecuario, de economía. Bueno, el último de los 10 fue el sector eléctrico. Y eso obedece a una política que fue desarrollada a lo largo de las discusiones en el periodo de transición, sobre todo después que ganamos las elecciones, en donde el presidente comunicaba que por evaluaciones que se había hecho, él iba a gobernar con los sectores estratégicos principales a través de gabinetes sectoriales. Algunos de esos gabinetes lo preside él mismo, él preside el gabinete de turismo, él preside otro gabinete, la vicepresidenta preside otros, el ministro de la presidencia anterior, Macarrulla, presidía el gabinete eléctrico y otros, que no es más que una manera del presidente tener a las figuras que están alrededor de él en el palacio, y por consiguiente que tienen acceso permanente a él, no es más que tenerlo a la cabeza de esos gabinetes sectoriales para que el palacio, el gobierno, tenga un control o una vinculación directa con Ministro, los quehaceres. tener la confianza en esos funcionarios. Fíjate que eso fue concebido antes de llegar al gobierno. Y fíjate que se designan días después de asumir el gobierno. No obedecen esos gabinetes al desempeño de ninguna figura ni persona en particular, sino una visión de gestión del Estado. Qué bueno que se sepa que el presidente Abinader ha demostrado que tiene una visión propia y particular, diferente a presidentes anteriores respecto al Estado. Él está directamente encima de cada uno de los sectores estratégicos y el sector eléctrico es uno de esos sectores estratégicos. El sector eléctrico tiene la particularidad, que también la gente debe entender, de que es un sector que como el presidente ha querido fortalecer lo que se llama y desarrollar su institucionalidad, que no la tenía, ni tampoco todavía se ha consolidado, aunque está en ese proceso, es un sector que tiene muchas aristas. Por ejemplo, usted tiene que las empresas de distribución, las 3 empresas de distribución, son empresas complejas, son grandes, abarcan todo el país, tienen un impacto sensible en la cotidianidad de la vida de la gente y por consiguiente requiere muchos recursos y mucha dedicación. Pero la empresa de transmisión también. Y tienen las leyes, los reglamentos, dicen tales cosas y tales espacios de poderes. La distribuidora, la superintendencia tiene su independencia. Pero ministro, lo que la gente se pregunta, no, algunos excusa, especialistas. déjame decirte. Sí. Eso significa que la coordinación de las acciones y de las políticas en esos sectores que tienen también sus espacios propios en el marco de la Ley General de Electricidad y de los reglamentos,
la coordinación y la importancia en cuanto a las inversiones y impacto de este sector, yo creo que es una buena decisión la conformación de gabinete en el cual se discuten los asuntos estratégicos del sector. No los asuntos operativos cotidianos, sino los asuntos estratégicos del sector. Lo que la gente se pregunta, y ha sido el tema de discusión en la semana después de la designación de ella, es que si no hay más personas en el gobierno que tengan y que tengan la capacidad de estar ahí en el sector eléctrico, porque ella no sabe nada de eso. Pero incluso Ramón Alburquerque ha criticado eso. Bueno, mira, en la democracia. ¿Cómo que se ríe? Dice, bueno, no, lo deja hasta ahí. No, porque lo que sucede es que cada decisión... Tu compañero querido. Cada decisión pública, cada decisión en el sector público de política, de temas complejos, siempre es posible y hasta conviene que se produzcan diferentes campanas y opiniones. En este caso, la vicepresidenta Raquel Peña, es cierto que no es una especialista en el tema eléctrico, pero es, por un lado, una mujer con mucha experiencia en la gerencia en sentido general, que ha demostrado desde su posición como vicepresidenta tener mucho sentido de Estado y sobre todo es una persona que despacha todos los días con el presidente de la República. No se trata solamente, repito, de si hay confianza o no en los incumbentes, porque el presidente lo designa por decreto y si no le tiene confianza no lo designa. El ministro que el presidente designa es porque le tiene confianza. Y además, en el caso, por ejemplo, si se alude a mí como ministro, el presidente Abinader y yo no solamente somos amigos de mucho tiempo, de cuando él no soñaba ser presidente, sino que trabajamos durante años juntos, día a día, durante años en cada una de las etapas de desarrollo del PRD y del PRM. Y la confianza es, yo diría que absoluta. Es un estilo y una visión que yo apruebo, porque una de las cosas que a mí me llamaba la atención fue el libre hacer y decir de los ministros y funcionarios de los gobiernos anteriores y el presidente andando por otro lado. Un presidente está para dirigir las cuestiones de Estado, sobre todo las más sensibles, y él debe involucrarse, él tiene que participar. Por ejemplo, el caso haitiano no es un caso de la crisis de Haití, no es un caso del ministro de Relaciones Exteriores ni del jefe de la Fuerza Armada, el presidente tiene que aparecer involucrado en las buenas y en las malas de ese aspecto. Seguridad ciudadana también. El caso de educación, él tiene que involucrarse. En el caso agropecuario, en el caso eléctrico. Yo creo que eso es para celebrar. Eso es una especie de una novedad que ojalá que se siembre. A mí siempre me llamó la atención. Yo te puedo decir, Gilbert. No, pero déjame decirte algo. Yo te puedo decir algo, Gilbert. Yo llegué a escribir, ¿tú te recuerdas cuando el caso de la matanza de Paya? Claro, sí. Claro. En esos días yo llegué a escribir un par de artículos en donde yo hacía referencia a la relativa indiferencia y separación del presidente de la República respecto a hechos que conmueven a la ciudadanía. El caso, o sea, yo escribí hace años eso. Sí. El caso de ahora que tenemos nosotros es un presidente de la República que antes del ciclón Fiona reúne a su gente, después del ciclón, y le dice ahí mismo, váyanse a Higüey. Y a los días siguientes, a las 7 de la mañana, lo que nos fuimos, estábamos esperando al presidente que llegó a Higüey. Y cuando se reúne con nosotros y con la población y con los representantes, de ahí sale y dice, ahora vamos a recorrer los barrios de Higüey. Y cuando iba camino al Ceibo, nos llama a nosotros del Ceibo, que nosotros nos quedamos trabajando en Higüey, y nos dice, miren, pidan más refuerzos, que esta situación que estoy mirando desde Higüey al Ceibo es muy grave. Es grave. Sí. Es el presidente que un país necesita. Entonces, lo que se hace con los gabinetes, que repito, la señora vicepresidenta está participando hace 3 semanas en todas las discusiones, conmigo mismo trabajamos diariamente en el sector eléctrico, el gabinete eléctrico. Lo que se hace con el gabinete, con los gabinetes, es un presidente que quiere estar cerquita y vinculado a los quehaceres de los sectores estratégicos. Ministro, eso es todo. El presidente anunciaba al inicio de su gobierno la necesidad que tiene la República Dominicana de generar más energía y se planteaba la meta de cerca de 2.000 megas para 2026, me parece fue la fecha que la razón dio. Y entre ellos estaba el proyecto Manzanillo, tiene 800 watts aproximadamente, mega. Y está el caso también de algunos proyectos que se iban a desarrollar
paralelos para expandir la capacidad de República Dominicana. Quisiera saber en la actualidad cómo va eso, porque en el caso de Manzanillo está como medio detenido, en un limbo, hay otro proceso que como que la licitación se detuvo, el caso de la barcaza de Asua como que no se sabe qué va a pasar ahí. Eso voy a explicarlo y brevemente. Lo primero es destacar, recalcar la iniciativa, porque el sector eléctrico no es una distribuidora ni es un transformador. El sector eléctrico es el sistema de generación nacional de electricidad, el sistema de transmisión de electricidad, el sistema de distribución y el sistema de regulación de ese servicio. Es complejo y es amplio y a veces alguna gente lo reduce a un solo hecho. Presidente de la República, este gobierno decidió desde temprano abrir licitaciones para instalar en el país plantas eléctricas para garantizar a la sociedad dominicana y a la economía nacional suficiente producción de electricidad para su consumo y su desarrollo. Esa es la primera etapa. Y las plantas eléctricas, las que sean, se construyen durante años. No es un proceso de que yo lancé una licitación y al año siguiente está la planta. Punta Catalina se inició su construcción en el 2014 temprano y se entregó en el 2020. 6 años. Nosotros no hemos lanzado solo una, hemos lanzado varias licitaciones. La primera fue la de Manzanillo. Se lanzó, se adjudicó y discurrió de una manera que hasta las empresas que perdieron dieron declaraciones públicas felicitando la transparencia del proceso nunca visto en un proyecto que moviliza intereses de miles de millones de dólares. O sea, esa transparencia contribuye a la credibilidad del sector eléctrico, del Estado en el sector eléctrico, que ha sido la causa del vuelco de inversiones en renovables y en generación térmica, por la confianza en la forma transparente que se ha gestionado. Esa licitación se adjudicó y ahora se está en la fase final de revisión para la firma de contrato. Ya recibimos una primera versión de señalamientos, observaciones y propuestas por parte de las empresas que ganaron la licitación sobre el modelo de contrato que le enviamos. Ahora terminamos de revisar las propuestas de ellos, quitándole alguna cosa, poniéndole otra, y vamos entrando ya en la ruta final para firmar esos contratos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos contratos son por 15 años, tienen implicaciones de miles de millones de dólares a lo largo de ese periodo, comprometen al Estado a través de la distribuidora y los consorcios también tienen sus compromisos y por consiguiente hemos seguido ese proceso para garantizar fortaleza. Se estima que antes de que finalice este año se dará el primer picazo de inicio a la construcción de las plantas de Manzanillo. Pero ha sido correcto, ha ido bien, no hay ninguna dificultad y está siguiendo el curso responsable. Cuando hablábamos de que el 2026 decíamos que esas plantas eléctricas posiblemente estarían alrededor de 2026, porque es un proyecto de construcción de 3 años y pico y ya estamos en el 23. Eso por un lado. Por otro lado, lanzamos otra licitación que fue la licitación de urgencia de 400 megavatios. Y esa licitación de urgencia también se adjudicó y ya los primeros 190 megavatios están siendo instalados en las inmediaciones de Boca Chica, en una propiedad de Jaina, que fue la de Jaina Investment Corporation, que fue que ganó esa parte. Y ahí, o sea, se supone que antes de que finalice el año, bueno, el compromiso de la empresa es que antes de que salga octubre debe comenzar a generar, aunque no completa. Y la otra parte es 178 megavatios en Asua, en Los Negros, donde hay alguna reacción de parte de la sociedad y se está en diálogo con ellos. La otra licitación, y me disculpa Gilbert, sí, él dice Cabrera que se suspendió y que no se sabe, es muy sencillo. Esa licitación de 800 megavatios también era basada en gas natural. Ahora, esa licitación se lanzó a principios de enero, se concibió y se elaboraron los términos a finales del 2021 y se lanzó a principios de enero, la primera semana de enero. Y el 24-23 de febrero de este año, 24-23 de febrero se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. Y a partir de ahí ha habido una reestructuración del mercado internacional del gas natural. La evaluación que hicimos los técnicos del gobierno respecto al tema nos condujo a que 800 megavatios de gas natural en Manzanillo, más 800 megavatios de esta otra, en el marco de un país que no tiene ningún tipo de combustible
y que el gas natural, su precio y conseguirlo depende mucho de conflictos geopolíticos, indicábamos que no podíamos comprometernos tanto con un solo tipo de combustible para garantizar seguridad energética al país. Y decidimos modificar las bases de la licitación para que de esos 800, 400 sean gas natural y los otros 400 en unidades que son capaces de motores de combustión internas que pueden producir con gas natural o con fuel oil número 6. Y de esa manera, como sucede con Quisqueya 1, con Quisqueya 2 y otra planta, que cuando no hay gas producen con fuel oil y cuando no hay fuel oil producen con gas. Este país, que no tiene ningún combustible, no puede amarrarse en un solo tipo de combustible. Y por esa razón suspendimos esa licitación, modificar la base y ahora se va a lanzar de nuevo en los próximos días 800 con esos dos bloques de gas natural y de fuel oil. Esa fue la única razón de la suspensión. Fue cuidando la seguridad de abastecimiento de energía y de combustible de la República Dominicana. Señor ministro, el periódico El Caribe en el día de hoy saca un titular que yo decía ahorita no le va a gustar al gobierno. Dice que el sector eléctrico es el más ineficiente que tiene el gobierno. En ese sentido, esa es la primera pregunta. La segunda es, salimos a las calles en el día de hoy, este programa, y la gente decía que no se está cumpliendo la decisión del presidente de que a la persona que se le cobró de más por el tema del reajuste de la tarifa eléctrica por el pacto, no se está cumpliendo porque a la gente le está saliendo la tarifa duplicada. Todavía no están recibiendo esa decisión del presidente. Mira, yo vi el título, no solo el titular, leí el artículo que salió en el periódico El Caribe. Con todo respeto al periodista y al periódico, y por la consideración y estima que merece ese diario, que es muy respetable, Sí. nosotros vamos a ver si ellos no pueden publicar una breve nota. Una réplica. No réplica, sino con algunas aclaraciones, porque yo creo que el periodista y el periódico hace un esfuerzo de información, en ese caso el Caribe, y hace esfuerzo de información con los datos que tiene y las interpretaciones que hace. Entonces, me parece que en ese propósito de informar también nosotros podemos proveer algunas informaciones, que posiblemente muchas de ellas no sean las más precisas, ni algunos juicios sean los más justos. Pero bueno, ese es un tema de debate público que nosotros... Yo lo que sí quiero decirle, por ejemplo, para dar un dato, que cuando venía el ciclón Fiona, yo escuché y leí a muchos que decían, bueno, ahora será terrible para el país, el sector eléctrico, porque la distribuidora es de este y el sector eléctrico es un desastre, no podrá. Al día siguiente estaban repuestos gran parte del servicio eléctrico. La misma noche, al día siguiente del ciclón, no había salido todavía el ciclón del país y ya en Higüey se estaba reponiendo parte del servicio. Y hoy en día, o sea, varios días después había más del 90% y el día casi el 100% estaba repuesto. Ese mismo sector eléctrico actuó con la mayor eficiencia en la recuperación. El lunes hubo la explosión y el fuego, un incidente que ocurre en cualquier aparato. Hubo la explosión, el fuego en la subestación, la gran subestación de la César Nicolás Penso. De César Nicolás Penso. Al día siguiente había el 80% de electricidad repuesto en todo Gascue y ya ayer estaba el 100% del servicio eléctrico de todas las comunidades, de todos los barrios de Gascue, que también fue actuado con rapidez y eficiencia por ese mismo sector eléctrico que se dice que es ineficiente. Nosotros en esa ineficiencia logramos una transformación de liquidación de la CDE para buscarle el espacio institucional que le corresponde al Ministerio de Energía y Minas, como manda la ley 101.13 de cuando se forma el Ministerio de Energía y Minas y que había sido suspendida. Y eso se hizo de manera adecuada, sin ninguna perturbación. Nosotros transformamos a la Unidad de Electrificación Rural UER, que era un foco de escándalo. Incluso todavía hay escándalos que están en el Ministerio Público sobre lo que se hizo en la UER, que era una pequeña CDE y que pagaba millones de pesos mensuales de alquileres, con solamente un local pagaba 50,000 y pico de dólares y tenía una empleomanía que competía con la sede. Nosotros redujimos todo eso a una dirección del Ministerio de Energía y Minas, ahorrándole al país miles de millones de pesos al año entre la sede y la UERS. Nosotros hemos unificado el Consejo de Administración de las empresas distribuidoras. Ahora, le voy a decir lo siguiente, y es lo que alguna gente no cree. Si usted lee las estadísticas con sus ojos, con su conciencia, las estadísticas del sector eléctrico en distribución y los informes de desempeño, usted encontrará, por ejemplo, de enero a octubre, a agosto de este año,
y lo compara con el año prepandemia, que fue el año normal del 2019, los gastos de operativos, los gastos de personal, los gastos de nómina, son muy inferiores a lo que era en esa gestión. Cuando se habla de un desbarre en el gasto de personal y operativo, vaya y busque usted con sus ojos los datos, no que se lo diga otro, sino usted busca con sus ojos y usted va a encontrar que es totalmente falso. Ministro, falta la de la factura, que no se está cumpliendo, dicen la Hay un gente. tema que tiene que ver con las pérdidas, que eso sí, la pérdida del sector, que es un elemento muy importante y que está asociado a muchos factores, entre ellos la cantidad de energía que se provee, que ahora es el 99, 98%, pero ese es un tema que todavía es un reto que tiene el gobierno. Y en lo que se refiere a la facturación, Que no se está cumpliendo. el tema de la facturación, tengo entendido, porque la superintendencia es la que Sí. fundamentalmente controla ese aspecto, porque ese es otro aspecto que hay que ver cuál es el ámbito mío. Pero usted es el jefe del sector eléctrico. No, yo soy jefe político del sector eléctrico. Ahora, el jefe opera, cada unidad tiene su operacionalidad. O sea, yo, por ejemplo, Edenorte es el sector eléctrico, pero yo no soy el jefe de lo que haga Edenorte en Sosúa. Tengo control de eso. Yo participo, como se hace en el gabinete eléctrico, en las discusiones estratégicas del sector, pero yo no administro Edenorte. Usted no baja línea ahí. No, es que no administro Edenorte, no administro Edesur, no administro Edeste, no administro la transmisión. La gente me habla de mí como si yo fuera el Usted caminero. sabe que Ahora, pasa la factura. ahora, yo tengo... Pero ¿por qué se debe que no se ha cumplido, ministro? Yo tengo la responsabilidad política, institucional, como liderazgo del sector, pero cada sector tiene su aspecto. Ahora, que el tema de la facturación había que preguntárselo al superintendente, pero yo tengo entendido que no es general que hay algunas dificultades, sino es más que nada alrededor de lo que ha sucedido o pasó en Edeste. Pero yo pienso que creo que sí, que uno debe canalizar de que se dé una explicación, porque hay mucha lectura sobre Ministro, ese tema de la factura. Hay dos temas La que decisión del presidente y del gobierno fue paralizar la aplicación de aumento de tarifa en el momento que se hizo. Mire, hay dos temas que yo no quiero que ustedes me vayan sin tocar. Lo uno lo voy a hacer doble. República Dominicana sale como el quinto país más productor de oro en el mundo y hay una nueva exploradora canadiense que ayer estuvo aquí su presidente de Gold Quest, Luis Santana, en Despierta RD, diciéndonos que están haciendo un estudio de impacto ambiental para ver si en San Juan, en la provincia de San Juan, se puede explorar, y ellos ya han hecho una inversión de unos 40 millones de dólares y pretenden darle al país en impuestos y beneficios más de 400 millones de dólares. ¿En qué está esto? ¿Y cuál es la decisión o los planes del gobierno con esta nueva exploradora que hay, que si se logra el permiso, pues será una minera nueva en territorio dominicano, aunque están operando desde el 2002? Mira, te voy a decir que sobre ese punto que es sumamente importante, no solo tenemos el caso de Gold Quest en el proyecto Romero de San Juan de la Maguana, para quizá ampliar, debo decirle que también tenemos el caso de una mina de oro en Unigold en Restauración, que ahora está en la fase final de evaluación técnica para fines de darle la concesión de explotación. Lo que tú has señalado es lo correcto. En el caso de Gold Quest se está en la fase de autorización para el estudio de impacto ambiental, que es el tipo de estudio que debe servir de referencia para rechazar o aceptar una explotación, no solo minera, sino de cualquier cosa. O sea, si hay un conflicto y hay temores respecto al impacto negativo que pueda tener determinado proyecto en el área ambiental, alguien tiene que resolver eso. Y eso es a través de la ciencia y la tecnología, que significa un estudio de impacto ambiental. Y entonces, ¿Pero va bien encaminado eso en el tiempo que tiene? No, ese es el tema, que la empresa se ha encontrado, y nosotros también como gobierno, con la dificultad de algunas resistencias sociales importantes. Dentro de San Juan, como el senador Félix Bautista. El senador dijo que no quiere... Hay líderes políticos y hay otros sectores también de la comunidad y de la población que se resiste. Nosotros estamos en diálogos y la empresa también está en diálogo, porque la ley hay que aplicarla. La ley establece que la decisión de si se explota o no un yacimiento minero depende de los resultados del estudio de impacto ambiental. Nosotros lamentamos que algunas personalidades se oponen al estudio de impacto ambiental. Deben oponerse a la explotación, si el resultado es negativo, sí, pero no a que se investigue algo.
porque eso es como un paciente que va al médico y el médico le diga, hazte sus análisis, hazte una tomografía, una Y se resonancia, opongan a y los entonces análisis. alguien dice, no se va a hacer análisis. Ministro, Claro, pero antes del otro tema, el otro tema es el político. antes de salir de Ajá. lo técnico, ministro, nosotros Me tenemos... me gusta esa deriva. Sí, sí, sí. Ministro, nosotros tenemos garantía de gas natural para la generación que tiene República Dominicana, porque además de la situación del conflicto ruso-ucraniano que afecta el mercado del gas natural a nivel mundial, hay un tema con el seguro del gas que compra República Dominicana que ahora baja la cobertura sobre el precio. Creo que baja un 30%, me parece. Por ahí va la cosa para 2023. ¿Tenemos garantía de gas que no afecta a la generación? Bueno, fíjate, con relación al seguro, y ese es un tema de las empresas mismas que tienen los contratos de gas natural a nivel internacional, que por cierto ayer me decía, quizás la persona clave en lo que se refiere a la empresa que importa, eso que acaba de llegar de una ronda en Londres, justamente ratificando el tema del seguro, y pareciera, según me informó, que eso no tenía ningún problema. Ahora, en lo que se refiere a la garantía de gas natural, te voy a decir que una cantidad bien grande, la mayor parte de la producción de electricidad con gas natural en República Dominicana son a través de plantas eléctricas o compañías que tienen contrato de largo plazo, muchos de los cuales se vencen en el 2030, o sea, vence dentro de muchos años, y por consiguiente, esas tienen asegurada el abastecimiento de gas natural en los términos en que lo firmaron su contrato con los abastecedores. Estamos hablando de Y qué por- porcentaje. Eso es un poco menos, tiene que ser alrededor del 40 o menos por ciento, no recuerdo, tiene que calcularlo bien. En lo que se refiere hay otras plantas que sí tienen, que son importantes, que sí tienen, no tienen esa seguridad de abastecimiento para el próximo año de gas natural, pero sí están buscando mecanismos, como es el caso de AES, que está ahora para noviembre, va a ser una transformación para que su planta pueda producir también con fuel oil y que no tiene ninguna dificultad de conseguirlo en el mercado. Podría aumentar un poquito más el precio que respecto a como era hasta ahora. Y hay otra planta que sí tiene dificultades para poder conseguir gas natural en el corto plazo y no se puede convertir tampoco en el corto plazo. Esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos empeñados en que se inyecte antes de que finalice el año la nueva generación de la barcaza de Asua y los 190 megavatios que previmos en Jaina, porque en ese caso hubo una previsión y para poder seguir echándose adelante. Además de que se está incrementando sensiblemente la construcción de parques fotovoltaicos solares a los fines de que a final del próximo año deben haber instalado nuevos, cerca de 1.200 megavatios de energía solar, porque muchos de los cuales ya se están construyendo en diferentes puntos del país y otros pueden instalarse de manera rápida si hay el capital. Ministro. Esos 1.200 megavatios representarán en términos efectivos más de 300 megavatios que si se instalan con mecanismos de acumulación o batería de acumuladores, como es lo que se está planificando, podríamos tener esos 300 y pico megavatios efectivos en línea a la hora que querramos, cuando hay sol y si no hay sol también, Ministro, por ese mecanismo. tengo que despedirlo, pero yo no quiero que usted se vaya sin esos 30 segundos donde usted me diga, ¿el pueblo dominicano le va a dar una oportunidad más al presidente Luis Abinader? Porque preguntarle de la reelección, sabemos que ya están armados en la reelección. El presidente Abinader tiene dos razones por las cuales el pueblo le va a dar la oportunidad. Y le voy a decir las dos razones. Una tiene que ver con lo que decía al principio. Es un presidente con una extraordinaria capacidad gerencial y sensibilidad con los problemas concretos, enfocado en los problemas nacionales de la gente. En segundo lugar, el presidente ha hecho un aporte que tendrá un valor histórico y que no se valora todavía en su justa dimensión. Es el político dominicano, es el gobernante que mejor ha representado el rescate de la dimensión ética de la política. Siempre se consideró que la política no era cuestión de tener algunos reparos de valores éticos. El presidente en la práctica, siendo gobernante y siendo político, ha reivindicado eso. ¿Y cuál es el valor estratégico?
que las nuevas generaciones tienen en él el modelo de que se puede ser político, se puede ser popular, se puede tener éxito respetando los valores con que lo criaron y aquellos valores éticos que le dan el fundamento de continuidad a toda sociedad. Ese es un ejemplo que contrasta con otros malos ejemplos que hemos tenido, en donde el éxito se resume como la capacidad de aceptar todo y entrar en todo. Ese no es el caso de Luis Abinader. Y de esa manera se recupera la política en la República Dominicana. Ojalá que sea así. Muchas gracias, ministro. Está siendo así. Antonio Almonte, de Energía y Minas, que ha estado compartiendo con Está nosotros. fuera del aire ya.